En este video a continuación lo que vamos a hacer es poder ver cómo deshabilitar una zona. Puede ser que en ocasiones lleguemos a sitio y hay una estación manual activada, pero no tenemos la llave por alguna razón o no podemos desactivarlo y la alarma sigue activada. ¿Qué podemos hacer en esa situación? Bueno, vamos a verlo en este video. Como mencioné en videos anteriores, este es un panel que fue rescatado, ya estaba por ser desechado y es por eso que le faltan algunas borneras y por eso también tenemos algunos errores como no battery, pues no tenemos conectadas baterías, el NAC 1 abierto y el remote sync fault que tenemos ahí, pues no podemos poner las resistencias respectivas. Ok, ¿qué vamos a hacer con lo siguiente? Yo voy a tratar de activar una estación manual. Voy a activar esta estación manual, se activa y como se fijan, ahí nos marca nuestra alarma. El sistema está alarmado, voy a silenciarlo. Silencié el sistema, pero queremos ver cuál es la estación que está alarmada. En este caso es el módulo 3. Tenemos ahí nuestra alarma, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sin necesidad de desconectar ese dispositivo de lazo, nosotros vamos a desconectar el lazo de nuestro panel. En este caso ya lo hice, ya está desconectado. Y bueno, ahí tenemos nuestra alarma. Vamos a restablecer. Restablecemos y bueno, nosotros ahí seleccionamos, ¿verdad?, los dispositivos que tenemos o las fallas que tenemos. Le damos acknowledge. Ok, ahí se quedó con una falla. ¿Qué podemos hacer en esos casos cuando aún ni siquiera reiniciando el panel regresa a su estado normal? Bueno, simplemente lo desconectamos de la alimentación. Obviamente desconectamos también las baterías y lo volvemos a conectar. Esto va a hacer que nuestro panel se reinicie. Va a tardar unos minutos. Y bueno, después de que nosotros quitamos la alimentación, nosotros vemos que ya solamente tenemos algunos errores. En este caso, como yo desconecté mi lazo, pues tengo desconectada el lazo y me marca que no identifica o no encuentra los siguientes dispositivos, que son los 4 dispositivos que tenemos instalados. Y también nos marca un error en batería y los errores comunes que ya habíamos revisado. Ok, si se fijan, nuestro panel ya no está alarmado. Aunque yo tengo mi estación activada, desconecté mi lazo y mi panel ya no está alarmado. Pero quizá yo voy a tardarme un buen rato en poder solucionar este problema, incluso días, si no quiero dejar el resto de mi sistema fuera. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en este caso vamos a deshabilitar el módulo. Si ustedes recuerdan, la alarma fue activada por la estación manual con la dirección número 3. Entonces vamos a entrar a menú, vamos a entrar a menú de programación, pero ahora vamos a entrar no con el usuario de configuración o de administración, sino con el usuario de mantenimiento. Para eso vamos a seleccionar 8 unos y una vez que entramos vamos a ver o a seleccionar la opción número 1. La opción número 1 nos vamos a ir a módulo y en módulo vamos a teclear o digitar la dirección que queremos deshabilitar. Y si se fijan, ahí nuestra dirección número 3 está habilitada. Simplemente yo presiono el 1 y esa dirección se deshabilita y así viceversa. También lo podemos hacer para activar algo que está deshabilitado. Entonces lo voy a deshabilitar, voy a darle escape de nuevo, escape de nuevo y nuestro sistema va a guardar. Mientras tanto podemos ir conectando nuestro lazo a nuestro sistema y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Está guardando la configuración del lazo. Y bueno, nos marca los errores que ya teníamos de por sí, pero si se fijan, nuestro panel ya no está alarmado. ¿Por qué? Bueno, porque deshabilitamos ese módulo o esa estación manual. E incluso si se fijan, en la parte de los LEDs nos aparece que hay algo deshabilitado. ¿Qué podemos hacer para habilitarlo? Bueno, de la misma forma, ingresamos a menú, Programming Mode, y ingresamos con menú de mantenimiento. Y Point Program, me voy a los módulos y selecciono
el módulo número 3. Yo lo voy a habilitar en mi caso y voy a darles que veamos qué pasa ahora que lo habilitamos de nuevo. Está guardando la información del lazo. Y nos va a saltar la alarma del módulo que habíamos deshabilitado. En mi caso la voy a silenciar, voy a dar el knowledge y con eso hemos aprendido cómo deshabilitar un módulo o estación manual. Y también funciona para detectores. Obviamente tenemos que tener clara cuál es nuestra dirección.